todos, sean bienvenidos a la clase. Hoy estaremos tratando algunos conceptos fundamentales que estaremos haciendo uso de ellos durante todo el curso. Por tanto, son conceptos que deben ser incorporados a su vocabulario matemático y que deben de dominar y entender muy bien. Entonces, veamos los puntos que se van a tratar en la clase. Aquí estaremos una breve introducción, estaremos viendo qué cosa es el valor absoluto del número real, qué es un segmento, qué es un intervalo, así como qué son magnitudes variables, qué son magnitudes constantes, y finalizaremos la clase con el concepto de sucesión numérica. Como les decía, vamos a estar tratando con conceptos fundamentales, básicos. Son muy fáciles de entender, pero que sí deben formar parte integrante de su vocabulario matemático, pues constantemente vamos a estar haciendo uso de estos conceptos. Entonces, sin más, comencemos por la definición del primero de ellos que vamos a estar tratando. Aquí vamos a estar hablando de el valor absoluto del número real. ¿Qué es el valor absoluto del número real y cómo se define? Pues aquí lo mostramos. Se llama valor absoluto o módulo, o sea, así también se le llama módulo, al número real no negativo, o sea, un número real mayor que 0, o sea, mayor o igual a 0, que satisface las condiciones que aparecen aquí. O sea, el módulo o valor absoluto de la cantidad X, que es una cantidad cualquiera, va a ser igual a la propia cantidad siempre y cuando esa cantidad sea mayor o igual a 0. Y va a ser igual a menos esa cantidad si su valor es menor a 0. Ejemplo, digamos que la cantidad tiene el valor menos 5. Pues bien, el valor absoluto de menos 5 es igual, chequemos acá, vean acá, a menos, puse el signo menos, que es este que está aquí, por menos 5, porque menos 5 es el valor de la cantidad cuyo módulo se está determinando. Y menos por menos da más, por tanto, el valor absoluto de menos 5 es 5. Aquí tenemos, por ejemplo, el valor absoluto de 3. Como 3 es positivo, pues su valor absoluto es el propio 3. Y el valor absoluto del 0 es 0. Entonces, de la definición misma se puede sacar o se puede deducir que siempre una cantidad cualquiera va a ser menor o igual a su valor absoluto. Digamos, menos 5. Ya vimos que el valor absoluto de menos 5 es 5. Entonces, pero menos 5 es menor que 5. Por eso, menos 5 es menor que su valor absoluto. Y 5 es igual a su valor absoluto. De aquí que se pueda deducir que el valor, es decir, el valor de determinada variable X siempre va a ser menor o igual que el valor absoluto de dicho valor. ¿Estamos? Entonces vamos a ver algunas propiedades
Vamos a ver ahora algunas propiedades del valor absoluto. Propiedades con las que estaremos trabajando constantemente y por ello las vamos a demostrar para que vean que esas propiedades pues no salen de la nada, sino que se demuestran. Entonces, veamos la primera propiedad. La primera propiedad nos está diciendo que el valor absoluto de la suma de dos cantidades siempre va a ser menor o igual que la suma de los valores absolutos de cada una de esas cantidades individualmente. O sea, el valor absoluto de la suma x más y va a ser menor o igual a el valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Entonces, para demostrarlo, vamos a suponer primeramente que esa suma, o sea, x más y, va a ser mayor o igual a 0. Ahora, recuerden que la suma de dos cantidades es una nueva cantidad. ¿Estamos? Entonces, si esa nueva cantidad, que es x más y, es mayor o igual a 0, entonces, de acuerdo a la propia definición que habíamos visto anteriormente del valor absoluto, vamos a tener que el valor absoluto de x más y es igual a x más y. Pero habíamos visto también que x tenía que ser menor o igual que su módulo. Y lo mismo sucede con y. Y tiene que ser menor o igual a su módulo. Por ende, la suma x más y tiene que ser necesariamente menor o igual a la suma del módulo de x más el módulo de y. Ahora vamos a suponer que esta suma x más y, en vez de ser mayor o igual a 0, vamos a suponer que es menor a 0, tal como tenemos acá. Entonces, de acuerdo a la definición de módulo que habíamos visto, el módulo o valor absoluto de la suma x más y va a ser igual a menos la cantidad que esté dentro del símbolo de valor absoluto. Entonces va a ser igual a menos la suma de x más y. Pero eso es lo mismo que decir menos x menos y. O sea, multiplicando por menos 1 cada uno de esas cantidades. Pero ya vimos que necesariamente el valor de la variable va a ser menor o igual que su valor absoluto. Como en el ejemplo que pusimos de menos 5. Que vimos que menos 5 es menor o igual que módulo de 5. Entonces, menos x es menor o igual que su módulo, que el módulo de x. Y lo mismo sucede con menos y. Menos y es menor o igual que el módulo de y. Por tanto, se cumple que el valor absoluto de la suma x más y es menor o igual a la suma del módulo de x más el módulo de y. Y con ello ya vimos que tanto en el caso que sea mayor que 0 la suma como que sea menor que 0 la suma, obtenemos el mismo resultado, o sea, este que está aquí. Y con ello queda demostrada dicha propiedad. Ahora veamos más adelante otra propiedad. Aquí nos están diciendo que el valor absoluto de la diferencia de dos cantidades, o sea, de x menos y, va a ser mayor o igual que el módulo de x menos el módulo de y. Esta propiedad se parece a la anterior, pero aguas. Noten bien que, o sea, tengan cuidado, porque aun cuando se parecen ambas propiedades, no son la misma. En la anterior aquí había un signo más, y aquí había un menor o igual, ahora hay un mayor o igual. Y había un signo más aquí, y ahora hay un signo menos. Por lo tanto, hay que tener cuidado, no confundir ambas propiedades. Vamos a demostrar. Tomemos
esta diferencia de x menos a, recuerden que la resta o suma de dos cantidades da como resultado una nueva cantidad, y a esa nueva cantidad le voy a llamar en este caso z. O sea, z es la cantidad que resulta de restarle a la cantidad x la cantidad y. Despejemos x. Para ello simplemente vamos a pasar para el otro lado de la ecuación a la y. Y nos queda x igual a z más y. Y ahora vamos a hallar el valor absoluto de x. Mírenlo aquí. Pero x es z más y, por lo tanto el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de z más y. Pero de la propiedad anterior que demostramos, el valor absoluto de esta suma tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de z más el valor absoluto de y. A su vez, esto tiene que ser igual a ¿quién? En lugar de poner z, ahora vamos a poner el equivalente, que es x menos y. Entonces, el valor absoluto de z es lo mismo que decir valor absoluto de x menos y. Y nos queda más el valor absoluto de y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Despejar esto. O sea, despejar el valor absoluto de x menos y. Si lo hacemos, lo único que tenemos que hacer es pasar el valor absoluto de y, lo pasamos para el otro lado de la ecuación. Quiere decir que nos va a quedar valor absoluto de x menos valor absoluto de y. Esta expresión que tengo aquí, la estoy reescribiendo aquí, ¿verdad? Porque al fin de cuentas el valor absoluto de x va a ser menor o igual que esta suma que tengo del lado acá. Y lo que hice fue repetir eso para que se visualice mejor. Y eso nos conduce a, despejando, como ya les dije, a esta expresión de aquí. O sea, esto lo paso para el lado izquierdo de la inecuación, de la desigualdad. ¿Y qué me va a quedar? Módulo de x menos módulo de y va a ser menor o igual que módulo de x menos y. Y eso es equivalente a escribir esto que está aquí. Y esto que está aquí escrito, esta expresión que estoy señalando, es exactamente esta, que era lo que quería demostrarse. O sea, que ya ha quedado demostrada la propiedad 2. Las propiedades 3 y 4, pues no es necesario demostrarlas, pues se deducen de manera directa a partir de la propia definición de valor absoluto. Y así tenemos que el valor absoluto de un producto de dos cantidades me da como resultado el producto de los valores absolutos de dichas cantidades. Esto se puede generalizar para un número cualquiera de cantidades que se estén multiplicando. Pudo haber sido x, y, z. Y entonces aquí sería módulo de x por módulo de y por módulo de z. Y así para un número indeterminado de factores, o sea, de cantidades que se estén multiplicando. Y para el caso del cociente, pues lo mismo, o sea, el valor absoluto del cociente entre dos cantidades da como resultado el cociente de los valores absolutos. O sea, el módulo de x sobre y da exactamente igual al módulo de x sobre el módulo de y. Ahora vamos a ver, es decir, algunas desigualdades con los módulos que vamos a estar usando pues permanentemente en la asignatura. Aquí tenemos, ¿verdad?, el caso de que módulo de x sea menor que una cantidad a cualquiera, digamos. Veamos acá. Aquí tenemos que el valor absoluto de la variable x es menor que a. Y entonces vamos a ver esto a qué es igual, o cómo se puede escribir esto de otra manera. Recuerden
la definición de valor absoluto. Es x si x es positivo y es menos x si x es negativo. Entonces, esto menor que a, que es lo que tenemos escrito aquí. Pero estas son dos desigualdades. Una es x menor que a, la escribí aquí. La otra es menos x es menor que a y la escribí aquí, aunque no lo escribí tal cual lo estoy diciendo. O sea, aquí tendría menos x es menor que a, pero habría que multiplicar por menos 1. Aquí quedaría x, aquí quedaría menos a. Y habría que invertir el signo de comparación de menor que a mayor que. Y entonces me quedaría que x es mayor que menos a. Y es lo que escribí aquí, que es equivalente a que menos a sea menor que x. Y estas dos desigualdades las escribí en una sola expresión. Fíjense que a es mayor que x. Mírenlo aquí, a es mayor que x. Y aquí tengo que x es mayor que menos a. Mírenlo acá, x es mayor que menos a. Entonces, por ejemplo, si tenemos el valor absoluto de la diferencia x menos b menor que a, entonces nos va a quedar que x es menor que b más a y x va a ser mayor que b menos a. ¿Estamos? Porque vamos a tener dos desigualdades. O sea, una nos va a quedar x menos b menor que a. Y entonces pasando la b sumando me queda esta desigualdad acá. Y la otra me va a quedar x menos b mayor que menos a. Y entonces pasando b sumando me queda justamente que x va a ser mayor que menos a más b, que lo puedo escribir de esta manera. Entonces, pasemos ahora al siguiente punto, que es el de el concepto, o sea, los conceptos de segmento e intervalo. Vamos a ver qué cosa es cada uno de ellos. Aquí tenemos. Vamos a suponer primero, antes de definir qué es un segmento y qué es un intervalo, vamos a suponer que tengo dos números cualesquiera. Las relaciones entre ellos pueden ser que uno sea igual al otro, uno sea menor que el otro o uno sea mayor que el otro, o sea, igual que, menor que, mayor que. Esas son las relaciones que pueden haber entre ellos. Entonces vamos a estar suponiendo que la relación que cumplen es que A, el número A, es menor que el número B. Vamos a suponer eso. Entonces, ahora sí vamos a definir qué cosa es un segmento. Pues bien, al conjunto de números x es la variable, entonces el conjunto de números que puede tomar esa variable x, que satisface la condición de que esos valores siempre estén comprendidos, o sea, sean mayores o iguales, fíjense aquí, mayores o iguales que a y menores o iguales que b, o sea, todos los valores de la variable x van a estar comprendidos entre el valor A, entre el número A y el número B. Aquí le llamé variable. Todavía no hemos definido qué es una variable. Lo vamos a definir más adelante. ¿Estamos? Entonces, al conjunto de números, llamémosle así solamente, que están comprendidos entre el valor A y el valor B, se le llama segmento y se va a simbolizar con un corchete. Y dentro de ese corchete, los extremos de ese segmento. Mírenlo aquí gráficamente. Los extremos de ese segmento son A y B.
y todos los valores de X, o sea, todos los números X que estén dentro de este segmento, incluyendo el punto A y el punto B, o sea, quiere decir que X, en este caso, puede tomar el valor A, o X puede tomar el valor B. Y por eso, porque aquí dice menor o igual, y quiere decir, y aquí menor o igual también, quiere decir que el igual puede tenerse presente, se debe tener presente. Entonces, a eso se le llama segmento, o sea, a todos los puntos que están aquí, desde A hasta B, incluyendo los puntos A y B. Ahora vamos a ver el concepto de intervalo. Se parecen mucho los dos conceptos, pero hay que tener cuidado porque no son iguales. Entonces, al conjunto de números X que satisfacen la condición de ser mayor que A y menor que B, se le llama intervalo o segmento abierto. Esa es otra forma de llamarlo. Y se simboliza, en vez de que con un corchete, como en el caso anterior, se simbolizan entre paréntesis. O sea, paréntesis y A, B, que son los extremos de ese intervalo. Bien, entonces, pero noten que aquí no dice menor o igual, dice estrictamente menor. Aquí tampoco dice menor o igual, dice estrictamente menor. Eso quiere decir que X no puede tomar el valor A ni puede tomar el valor B. Por eso es un segmento abierto. En caso contrario, como en el caso anterior, se dice que el segmento es cerrado, porque puede tomar la X los valores extremos del segmento. Aquí la X no puede tomar los valores extremos del intervalo. Entonces espero que les haya quedado claro la diferencia que hay entre segmento e intervalo. Si bien en el segmento X puede tomar los valores extremos del mismo, en un intervalo la X no puede tomar los valores extremos del intervalo. En el caso anterior, o sea, en el caso del segmento, A y B, tanto A como B tienen que ser números reales, necesariamente. O sea, números bien determinados, números finitos. Sin embargo, para el caso del segmento, los valores extremos, como verán, pueden ser infinitos. O sea, yo puedo tener aquí que B sea infinito y A menos infinito. O sea, que no necesariamente tienen que ser números reales. En el segmento sí, en el intervalo no. ¿Estamos? Ahora, vamos a definir lo siguiente. Ahora, los conjuntos de números que satisfacen la condición esta, o bien esta otra, fíjense que aquí los valores de X son mayores o iguales que A y menores que B. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores de X pueden ser iguales a A, sin embargo, jamás pueden ser iguales a B. O, por el contrario, mayor que A estrictamente, o sea, quiere decir que no puede tomar el valor A, porque es estrictamente mayor que A. Y menor o igual a B, o sea, el valor de B sí lo puede tomar. Entonces, en esos casos, se llaman intervalos o segmentos semiabiertos.
y se simbolizan respectivamente o bien de esta manera o bien de esta otra. O sea, esto es para este caso. Y este otro símbolo es para este caso. Por ejemplo, aquí tienen un corchete. Quiere decir que A puede tomar, o mejor dicho, la variable X puede tomar el valor A, pero no puede tomar B. Por eso aquí hay un paréntesis del lado de acá y un corchete del lado de acá. Y para este otro caso, fíjense que X no puede tomar el valor A, por eso tiene un paréntesis. Sin embargo, puede tomar el valor B, por eso tiene un corchete. Entonces, espero que estos conceptos los tengan ya aclarados. Vamos a continuar. Ahora sí vamos a ver qué cosa es una magnitud variable y qué cosa es una magnitud constante. Pues vamos a definirlo. Entonces, ¿qué cosa es una magnitud variable? Pues bien, una magnitud variable es aquella que puede tomar, una magnitud variable es aquella que puede tomar valores diferentes. Digamos, número de dientes en una boca. El número de dientes en una boca en el transcurso de la vida va cambiando. Al nacer no tenemos dientes y luego comenzamos a tener algunos dientes. En la adultez tenemos un máximo de aproximadamente 28 piezas dentales. Y luego, al pasar el tiempo, pues lo que sucede generalmente es que se van perdiendo piezas dentales nuevamente. Y ya cuando se es muy anciano, o bien tenemos muy pocas piezas dentales, o bien ya no nos queda ninguna y nos vemos obligados a utilizar prótesis dentales. Eso es una cantidad variable, porque puede tomar el valor 0, el valor 1, el valor 28. ¿Estamos? Lo mismo sucede con la estatura de una persona. Al nacer, se nace con una estatura determinada y a medida que va pasando el tiempo vamos creciendo hasta llegar a una estatura máxima. En esa estatura máxima permanecemos durante algunos años y ya cuando somos ancianos, pues nuevamente comenzamos a perder un poco de estatura. Ahora, ¿qué cosa es una magnitud constante? Como lo dice el nombre, son aquellas cantidades que pueden tomar un único valor. Las cantidades variables pueden tomar 2 o más valores. ¿Bien? Y las magnitudes constantes pueden tomar un único valor. Por ejemplo, la altura del techo de nuestra vivienda. Ese valor permanece todo el tiempo constante, a menos que haya un terremoto y se nos caiga el techo encima. Pero bajo condiciones normales, pues el techo permanecerá a la misma altura todo el tiempo. O sea, eso es una cantidad cuyo valor es único, no cambia. Por lo tanto, es una constante. Por ejemplo, pi, que es 3,14 e infinitos números, cifras después de la coma, también es una constante, por eso se le llama la constante pi, una cantidad que toma un único valor. Entonces ya tenemos las diferencias entre qué es una cantidad variable y qué es una cantidad constante. Magnitud y cantidad lo podemos utilizar indistintamente como sinónimos. Es algo, o sea, una magnitud o una cantidad es algo que se puede medir, que se puede expresar numéricamente. Todo lo que se puede expresar numéricamente es una cantidad. Lo que no se puede expresar numéricamente, pues ya no es una cantidad. Por ejemplo, números de dientes en una boca se pueden expresar
numéricamente? Sí, por lo tanto es una cantidad. Número de dedos en una mano, ¿se puede expresar numéricamente? Sí, por lo tanto es una cantidad. ¿El amor podrá expresarse numéricamente? No, por ello no es una cantidad. Entonces, las cantidades son todas aquellas cosas que pueden expresarse numéricamente y también se le llaman magnitudes. Entonces ya sabemos qué cosa es una cantidad y sabemos que es una cantidad constante y sabemos que es una cantidad variable. Entonces vamos a continuar con el concepto de sucesión numérica y veamos la definición para que se entienda con claridad. Entonces, vamos a suponer que a todo número natural, los números naturales son el 1, el 2, el 3, hasta infinito, y son números enteros, estamos positivos. Se le ha puesto en correspondencia, o sea, supongamos que a todo número natural se le ha puesto en correspondencia de acuerdo a cierta ley, un número real o complejo cualquiera, al que le llamamos x sub n. X sub n puede ser un número real cualquiera. Fíjense, aquí estamos hablando de números naturales. Los números naturales son reales, pero no son todo el conjunto de los números reales. Es un subconjunto de los números reales y es muy específico. Son números enteros positivos. ¿Estamos? Entonces, sin embargo, estamos diciendo que a cada uno de estos números se le hace corresponder a través de cierta ley un número real. Los números reales, todos los números conocidos por ustedes que no sean números imaginarios o complejos. Entonces, supongamos que se tiene, ¿no? O sea, que tenemos estos números naturales y que a cada uno de ellos le asigné un número real determinado. Digamos, al 1 le asigné un valor x sub 1 igual a 5,6. Al 2 le asigné otro número real x sub 2 igual a 10,8. Y así, por decirlo de alguna manera. Entonces, en tal caso se dice que con esto queda definida una sucesión numérica. X sub 1, X sub 2, X sub 3. Fíjense que a cada número 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente 1, 2, 3, 4, se le asignó a cada numerito, se le asignó una cantidad llamada X sub 1, que tiene un valor numérico, que le corresponde un número real. Entonces, para abreviar se escribe así, o sea, con estas llaves, o sea, entre llaves, y se escribe x sub n. Esta simbología quiere decir que estamos hablando de una sucesión. O también entre corchetes, entre llaves, y se pone x sub 1, x sub 2, x sub 3, etc. ¿Estamos? Aquí puse hasta x sub 4, aquí me faltó poner unos puntitos, pero bueno, no aparecieron aquí en la diapositiva. Pero quiere decir que no termina en x sub 4, sino continúa, coma, x sub 5 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, los números aislados, o sea, cada uno de los valores x sub 1, x sub 2, etc., se le llama o recibe el nombre de elementos de la sucesión. O sea, cada uno de estos valores es un elemento de la sucesión. ¿Estamos? Entonces, ya vamos a ver ejemplos de sucesiones numéricas para que tengan una mejor idea de qué estamos hablando cuando nos referimos a sucesiones. Aquí tenemos, por ejemplo, la sucesión 1, quiere decir que x sub 1 está tomando
o le ha sido asignado el valor 1. A x sub 2 se le asignó el valor 1/2. A x sub 3 el valor 1/3. A x sub 4 1/4 y así sucesivamente. Al valor x sub n, o sea, a x sub n, al enésimo valor, le corresponde 1 sobre n. Quiere decir, por ejemplo, al valor x sub 100, el valor numérico que le corresponde, o lo que es lo mismo, el número real que le corresponde, es 1 sobre 100. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, a x sub 1 se le asignó 1/2, a x sub 2 el 2, a x sub 3 1/2, a x sub 4 el 2, a x sub 5 1/2 y así sucesivamente. Al valor x sub n se puede generalizar como 2 elevado a la menos 1 a la n. Si n es un número par, todo número elevado a un número par da positivo, por lo tanto da 1. Mírenlo aquí. X sub 2, 2 es un número par y da 2. X sub 3, por ejemplo, si n es 3, esto da menos 1, por eso da 1 sobre 2. Y así sucesivamente. Aquí tienen otro ejemplo. Aquí tienen otro. Todos esos son ejemplos de sucesiones numéricas. Y aquí aparece con la simbología correspondiente en cada caso. Con esto ya vamos a finalizar la clase. Espero que estos conceptos muy fundamentales, básicos para entender la asignatura de cálculo y que van a ser estos conceptos de uso permanente, espero que hayan quedado aclarados. Espero que, como les dije, lleguen a formar parte de su vocabulario habitual y pues los espero en el próximo video, en la próxima clase, y sin más les agradezco por la atención que me han prestado y pues nos despedimos hasta la siguiente clase. Chao.